En esta era emergente, donde la inteligencia artificial está reconfigurando los confines de lo posible, tú, líder de lo humano, debes abrazar con valentía la tarea de orquestar un futuro del trabajo que, por supuesto, sea más humano, más justo y que aproveche la tecnología. Por ejemplo, hablemos de meritocracia. Esto no debe ser un ideal utópico, debe ser un pilar fundamental de nuestras empresas. Porque es que en este futuro, animado por las infinitas capacidades de la inteligencia artificial, no debe estar desprovisto del toque humano. Más bien, debe estar imbuido de nuestra esencia. En lugar de permitir que la tecnología nos dicte cómo valorar y desarrollar el talento, debemos utilizarla como una herramienta que magnifica la contribución única de cada individuo, que celebra la diversidad, que fomenta la inclusión, que transforma la equidad. Pues en este episodio vamos a conversar de muchas cosas. Por supuesto, sobre esta nueva tecnología que emergió con un boom cuando salió ChatGPT, sobre emprender, sobre Leonardo da Vinci, la actitud, el futuro de talento humano y una película llamada Moneyball y muchísimo más. Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada está enfocada en ti. Luchar con determinación por lo que quieres en la vida, ¿no? Entender por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea. Entender el por qué. Un equipo que sean coachables. Una persona que no es capaz de hablar de sus fracasos, o peor, que considera que nunca tuvo fracasos o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir. Pues yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces, porque quiere decir que aprendieron un montón. Cree en tu talento, tus capacidades, para que seamos parte clave de una región más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo. Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un problema del cual uno no es consciente. Esperamos que disfrutes esta tercera temporada, porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate para la comunidad interesada en el talento. A través de historias, hacks, reflexiones. Yo me leo a mí mismo para que no se me olvide lo que yo es que enseñaba. Sea fiel a eso que usted escribió y que reflexionó. Así. A mí me han dado un par de consejos muy buenos, prácticos. Uno tiene que leer lo que escribe. Y hay otro que también es práctico, que no es tan filosófico, pero que también me ayudó mucho. Y es que a la gente hay que recibirla. Y conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, escritores, actores de cambio. Vas a recibir múltiples ideas para evolucionar como persona, como líder y para que tu empresa sea mejor. Soñar y pensar en grande es exactamente igual que hacer soñar y pensar en pequeño. Te invitamos a regalarte este espacio para ti, con conversaciones profundas y significativas que te harán pensar y te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro fuera de serie. Nuestro invitado de hoy se llama Alex Torrenegra. Es un emprendedor serial colombiano a seguir, con muchas salidas exitosas, y hoy por hoy fundó hace unos años una empresa llamada Torre, sobre la cual vamos a hablar más adelante, y tiene una gran misión. Mi misión es hacer que todo el mundo tenga trabajo gratificante. Así de simple, ¿sí? Que todo el mundo tenga trabajo gratificante. Sea trabajo pago o no pago. También porque uno tiene que andar pensando en el futuro. Algunos de ustedes habrán escuchado de Universal Income. O sea, que todo el mundo reciba un salario así no trabaje, etcétera. Y va a haber sociedades que vamos para allá, donde la gente va a trabajar más por llenar una necesidad de trascendencia, más que porque necesite dinero para hacer eso. Entonces, mi objetivo es, independiente que tú estés trabajando porque necesitas dinero o estés trabajando porque es la forma en que trasciendes, que Torre te ayude a identificar el trabajo que encuentras más gratificante. Esa es la misión, hacerlo con todas las personas. ¿Vamos a llegar allá? Nunca vamos a llegar allá, ¿sí? Va a haber personas que nunca van a usar Torre, seguro, ¿sí? Pero nuestra misión y nuestra visión es llegar allá. Y hacerlo de una manera que sea no solo muy buena en términos de tecnología, sino que sea tan económica y en algunos casos hasta gratuita para que todo el mundo pueda beneficiarse de eso. La historia de vida de Alex está ligada al mundo de las mujeres. Ya vas a entender por qué. Además, también está conectando esos temas con sus motivaciones de fomentar
la meritocracia y la equidad de género. Wow, esa no me la habían hecho. A ver, primero no te puedo contar mucho de mi papá, porque él se fue de la casa cuando yo tenía 1 año de edad. Realmente las personas que me criaron fueron mi mamá y mi abuela, afortunadamente. He estado rodeado de mujeres toda mi vida, mi mamá, mi abuela, mi hermana, mi esposa, mi hija. Mi historia se la debo más a mujeres, mucho más a mujeres que a cualquier hombre. Aprendí muchas cosas por el lado de mi mamá, Katia, su nombre. Aprendí sobre todo persistencia. Mi mamá, para mantenernos, le tocó trabajar viajando un montón, le tocó a veces mudarse a otras ciudades en búsqueda de oportunidades. Ella resultó trabajando como una vez se graduó de la universidad, porque cuando nos tuvo, cuando me tuvo, ella estaba estudiando, le tocó parar sus estudios. Después, cuando tenía 4 o 5 años, finalmente se pudo graduar de abogada y se consiguió un trabajo como jueza en un pueblito llamado Lloró, en la mitad del Chocó, que para llegar allá desde Bogotá tocaba viajar a Medellín, tomar un bus a Quibdó, porque había vuelos, pero eran muy costosos, un bus a Quibdó de aproximadamente 12 horas, 10 horas de eso en pura trocha. En Quibdó después otras 3 horas a un pueblito que estaba en un río y ahí se montaba uno en un bote que andaba más de 1 hora para que finalmente llegara a Lloró. No llegaban carreteras allá y ella era la jueza allá. Tuve la oportunidad de ir y ver Colombia de una perspectiva muy diferente a la que lo puede ver un niño viviendo en el centro de Bogotá, donde vivíamos. Espectacular. Pero pues también me enseñó mucho lo que es persistencia, lo que es trabajar fuerte y lo que se requiere para lograr los objetivos que uno tiene en la vida. Dado eso, yo viví más tiempo con mi abuela durante mi niñez que con mi mamá, porque mi mamá a veces tenía que vivir en otros sitios. Entonces mi abuela se convirtió casi que en mi mamá, y de mi abuela aprendí muchas cuestiones. Tenía un nivel de perfección altísimo, me enseñó a pintar, a hacer letra gótica, era muy perfeccionista en las cosas que hacía, le encantaba cocinar, entonces yo aprendí a cocinar por inercia. Me encanta cocinar, me relaja cocinar, me acuerdo estar con mi abuelita, y me encanta, y cocinar como ella cocinaba. Ella no cocinaba con recetas, era pura intuición, y es, mira, le echamos esto, probemos, que bien o no, tal y pascual. Y hoy en día, todas las semanas con mi hija, hago una actividad de cocinada, donde cocinamos juntos, y también es a pulso. Sí, es más disfrutar el proceso a ver qué sale y no necesariamente a seguir un proceso en particular. En particular de mi abuela, creo que una de las cosas que más me ha impactado a largo plazo es su historia de vida. Mi abuela, ella nació en Barranquilla en 1910, el año exacto será un misterio por los siglos de los siglos, amén. Ella era la hermana mayor de un grupo de 5 hermanos. Cuando ella estaba acabando había acabado su bachillerato, pero no lo había acabado porque las mujeres no podían acabar bachillerato en aquella época, solo podían estudiar hasta 9º grado. Entonces, cuando ella había acabado sus estudios, su papá murió en un accidente y ella se volvió, pues, básicamente la persona responsable de traer dinero a la casa. Y su mamá nunca había tenido un trabajo formal, y trabajando tuvo la oportunidad de entrar a una universidad. Ahora, en aquella época las universidades no aceptaban mujeres, no por discriminación per se directa, pero indirecta, y es, claro, si quieres entrar a la universidad, tienes que haber acabado el colegio, pero las mujeres no podían acabar el colegio, entonces no había mujeres estudiando en universidades. Pero acaba de abrir una universidad que tenía una carrera para mujeres y era estenógrafa profesional. De hecho, ese es el diploma de mi abuela. Si lo ves ahí atrás, es el diploma de mi abuela como estenógrafa profesional. ¿Y qué es una estenógrafa? Básicamente es una secretaria profesional. Ella fue de las primeras mujeres que tuvo la oportunidad de graduarse profesionalmente de algo, pero pues era la única carrera que ofrecía esta universidad, y eso le permitió eventualmente entrar a trabajar a Escalda, que era el nombre original de Avianca. Trabajó en el Banco Ganadero también, y básicamente resultó generando el dinero necesario para poder mantener a su familia, y no solo mantener a su familia, sino para poderle dar a sus hermanos menores, conforme se graduaron del colegio, la oportunidad de estudiar las carreras universitarias que ellos querían. Algo que constantemente me cuestiono, constantemente me pregunto es, ¿qué hubiera hecho mi abuela profesionalmente si la sociedad no hubiera discriminado contra ella? ¿Sí? Porque ella era una persona tan creativa, estoy seguro que hubiera podido ser una tremenda ingeniera o científica o emprendedora, quién sabe, pero como la sociedad le limitaba, pues le tocó ser secretaria profesional.
a pesar de que siendo secretaria profesional le pagó la carrera a sus hermanos que sí estudiaron lo que ellos querían estudiar. ¿Sí? Y eso me ha marcado mucho porque ese tipo de discriminación es algo con lo que he estado luchando toda mi vida. Mi primer compañía de internet, Voice 123, que cofundamos con mi esposa Tania, la razón que la fundamos era porque había mucha discriminación, muy poca meritocracia en el proceso de que las compañías pudieran hacer casting de locutores de voz. Se fijaban más en cómo se veía la persona y lastimosamente en qué tan atractiva era para ver si el director de casting podía acostarse con la persona una vez le daban el trabajo o no, que si la voz era buena. O sea, ¿por qué le pides una foto a un locutor? No tiene sentido, pero era el estándar en la industria en aquella época. Entonces fue que decimos, vamos a crear una plataforma que sea meritocrática, que le permita a cualquier persona participar en concursos para ganarse trabajos de voz sin que tenga que ir a través de un intermediario que está intentando abusar de ella. Y esa es una de las razones que ya 2 décadas después, no 2 décadas, 15 años después, cuando empezamos Torre, pues empecé Torre en parte por eso, y es cómo podemos crear sistemas que reducen la discriminación en el área laboral. Y cada vez afortunadamente hay menos y menos discriminación de géneros. Todavía la hay, pero pues mucho menos comparado a cuando mi abuela era una adolescente y una joven adulta. Pero hoy en día, por ejemplo, seguimos discriminando sistemáticamente basado en el background socioeconómico de la persona. ¿Sí? Y no solo a nivel laboral, sino también a nivel de estudios. O sea, hoy en día un niño que viene de una familia rica o que vive en un barrio, como decimos en Colombia, estrato 6 o estrato 5, recibe una educación mejor a la que recibe un niño que viene de un estrato socioeconómico más bajo y hoy en día lo damos por hecho, pero yo creo que en unos siglos en el futuro, cuando miremos nuestra historia, vamos a visualizar lo estúpido que éramos no dándole la misma oportunidad educativa a todos los niños independiente de dónde venían. La recursividad es uno de los rasgos que se asocian con la creatividad. Está muy ligada a la obsesión de construir y a ese ADN emprendedor. Por cierto, sobre este último ADN, él cuenta una historia fascinante sobre qué lo movió a hacer, qué lo motivó para poder tener, en una época que no era fácil, su primer herramienta de trabajo, su primera computadora. Mira, para bien y para mal, viniendo de una familia modesta, bueno, no teníamos mucho dinero. Me tocó ser de niño muy recursivo con mis juguetes. Yo, por ejemplo, nunca tuve Legos, tuve Stralandia, que es el equivalente de Legos de aquella época. Nunca tuvimos dinero para tener un carrito a control remoto. O sea, yo era obsesionado con tener carritos a control remoto, pero nunca tuvimos el dinero para tener uno cuando yo era niño. Entonces, con el Stralandia me tocó armar carritos a control remoto que con cabuya, con una cuerda, podía hacer yo que remotamente andaran. Pero eso me ayudó a tener que ser recursivo con los juguetes que tenía para poder crear los juguetes que yo quería tener. Y de ahí creo que ha salido esa obsesión que tengo con crear cosas nuevas y crear cosas que ojalá no se hayan creado antes y que permiten que las cosas funcionen mejor una vez son creadas. Entonces, esa fue una de esas cuestiones. Lo otro es que afortunadamente me empezó a ir relativamente bien en el colegio y hay toda una historia de mi primer computadora. Realmente eso me influyó un montón, así creo que amerita contarla, pero yo vi una computadora por primera vez cuando tenía 4 años de edad y me enamoré de la computadora, o sea, cómo uno podía controlar lo que era una pantalla. Y desde ese momento a todos los adultos con los que me topaba, les pedía una computadora. Así era la obsesión, incluyendo las pocas conversaciones que tuve con mi papá por teléfono. Mi papá hablaba por teléfono muy de vez en cuando. En una de esas conversaciones me dijo, bueno, ya vas a entrar al colegio, si sacas el mejor puntaje del colegio, te regalo la computadora. Creo que subestimó a su hijo porque me obsesioné con el tema y me tomó 2 años. En primero de primaria no lo logré hacer, pero en segundo de primaria logré sacar el mejor puntaje del colegio. Una vez saqué el mejor puntaje del colegio, le pedí a mamá que me pusiera en contacto con él. Como a los 15 días finalmente pude hablar con él por teléfono. Y dije, papi, ya hice lo que me dijiste que hiciera, ya me puedes regalar la computadora que me prometiste. Eso fue en 1984. Hace 39 años. Es la hora que estoy esperando la computadora. Nunca me la regaló. No solo eso, después tuve un negocio que vendía computadoras, me pidió una, se la di, me dio un cheque y el cheque salió chimbo. Entonces me debe 2. Pero el cuento es que me gustó ser bueno en el colegio. O sea, eso me ayudó por un lado, a disfrutar ser nerd. O sea, me encantaba ser nerd y sacar los mejores puntajes y completar las tareas. Pero también me ayudó a visualizar que
de la mano de lo que ha aprendido de mi mamá, o de lo que aprendí de mi mamá, que si uno persistía, uno podía lograr sus objetivos, y que no iba a ser fácil, ¿sí? O sea, imagínate para un niño de 5 años, lo que es un proyecto de año y medio para lograr un objetivo. O sea, es una cuarta parte de su vida, ¿sí? Para lograr un objetivo, pero lo logré, ¿sí? Entonces, eso me ha ayudado a visualizar profesionalmente cómo apostarle a cuestiones que van a tener un retorno de inversión o vamos a ver que van a dar frutos, no el siguiente día, el siguiente mes, el siguiente año, sino por ejemplo en el caso de Torre, la tecnología nos tomó 4 años para llegar a beta, 4 años y punta para llegar a beta, pero pues es gracias a eso que aprendí de niño. Entonces, sí, de niño obsesionado con el tema de las computadoras, me colaba en la sala de cómputo del colegio después de clase para usar las computadoras, me colaba en la sala de cómputo de la universidad donde mi mamá daba clases para usar las computadoras y así aprendí a cacharrear un montón de cosas y videojuegos. Después tuvimos dinero para comprar mi primer consola de videojuegos, una Family y obsesionado con videojuegos. Eso y usar computadoras para lo que fuera. Fue mi obsesión durante mi niñez y mi adolescencia. Uno de los puntos que yo trato de fomentar en estos episodios es cómo tú, tu equipo y tu empresa fomentan la curiosidad en el talento, en las nuevas generaciones. Y Alex nos cuenta cómo lo vive en su casa, en su hogar y en sus compañías. No sé, es algo que me lo pregunto constantemente. Creo que, porque si tú ves un niño, independiente del background socioeconómico del niño o de la niña, es fascinante ver que son curiosos, les gusta aprender de todo. Y están aprendiendo cómo el universo funciona. Agarran la pelota y la dejan caer 10 veces, 20 veces, 100 veces. Están aprendiendo a predecir cómo funciona el universo. Es divino, pero eso conforme nos volvemos adultos lo perdemos. Así como que ya simplemente sí, las cosas funcionan así. ¿Por qué? Porque sí. Y entonces más, para mí la pregunta ha sido no cómo generar curiosidad, sino cómo evitar que un niño o una niña pierda esa curiosidad conforme crece. No tengo la respuesta, si alguien la tiene, por favor, compártamela. ¿Sí? Lo que he intentado hasta ahora hacer con mis hijos es hacer que esa curiosidad sea divertida. ¿Sí? Es que la respuesta a cada una de esas preguntas te ayuda a descubrir algo que tal vez no hayas descubierto y que te permita hacer algo con ese conocimiento. Creo que el conocimiento es mucho más divertido cuando lo puedes aplicar de alguna u otra manera. Entonces, todos los días con mi hija, yo trabajo durísimo, soy lo que algunas personas llamarían workaholic, pero todos los días de 6 de la tarde a 7 de la noche, invierto 1 hora de mi tiempo con los niños haciendo alguna actividad de ciencia o de programación, donde ojalá todos los días aprendan algo, descubran algo del mundo nuevo que no han descubierto y lo apliquen a algo práctico en sus vidas. Pues antes de hablar de inteligencia artificial, de talento y otras anécdotas de Alex, me encantó conversar con él porque recientemente me leí la biografía de Leonardo da Vinci y cuando uno se la lee, pues yo en este caso me leí la que escribió Walter Isaacson, se inspira por esos rasgos de creatividad que tiene este italiano, como algo tan simple y tan difícil, y es el constante comportamiento por hacerse preguntas y buscar sus respuestas. Preguntas tan que uno aparentemente diría bobas como ¿de qué color es el cielo y por qué es azul? ¿O cuántos aleteos hace un pájaro picaflor? Esto lo que hace es que despierta la creatividad al máximo, conectar ideas. Y también, conversando con Alex, otro de los puntos a los que llegamos de esa creatividad de Leonardo da Vinci está ligado a crear teorías y sustentarlas. Y me pareció además muy bueno, muy útil y algo que quiero seguir haciendo, y es cómo una persona combina conocimientos de medicina, biología, arte, química para crear. Porque cuando uno entiende el valor de la Mona Lisa, por ejemplo, entiende que sus obras eran fuera de serie por el detalle, por la rigurosidad, por cómo él detallaba los músculos, los gestos, las miradas, la luz, los efectos, las técnicas. Y Alex, si me permites aquí contarlo, tiene un libro fascinante con todas las imágenes de sus esquemas y sus dibujos, y lo tiene abierto ahí, que se me hace una práctica para mandarle señales al cerebro de ser creativo. Pues oigamos esto a continuación. Uno de los libros que yo tengo ahí al lado de donde me siento a trabajar todos los días es un libro de sketches de Leonardo da Vinci. Y todos los días abro una página diferente y la dejo ahí. Me fascina ver lo curioso que era
que gran parte de su curiosidad y una de las cosas en las que él era un genio es cómo pintar llenaba su curiosidad, cómo él entendía el mundo pintando, porque pintar le exigía a él entender cómo funcionaban las cosas. No, el man, increíble, increíble su cerebro y es de las personas que me da envidia. No tener ni una fracción de las capacidades que él tenía. En el crepúsculo de la memoria, donde las sombras de lo que fue y lo que ya no es se entrelazan, hay ecos de oficios olvidados. Hay un laberinto de trabajos que, como las figuras en los sueños, se desvanecieron al despertar de la modernidad. El aguatero, el lector de tabaquería, el farolero, que con su llama daban vida a las luces de gas en las calles aún no invadidas por el furor eléctrico. También recuerdo leer historias de el recolector de bolos. Sí, aquel artífice de los juegos olvidados, cuya tarea era reunir los bolos derribados en las canchas de madera resonante. Como Sífiso y su eterno retorno, su trabajo era un ciclo sin fin, una coreografía en la penumbra de los boliches donde resonaban risas y juramentos. Piensen también en el linotipista, cuyos dedos danzaban sobre un teclado de plomo y magia, forjando palabras e ideas que la prensa nocturna convertía en noticia y literatura. Sus manos, negras de tinta y destino, orquestaban la alquimia que transformaba el caos de los caracteres en un orden narrativo. Y otro cargo, ¿qué decir? Del hielero, esa figura titánica que cargaba bloques de frío cristalino tallados como diamantes de invierno, entregándolos a las casas donde ese frescor era un lujo que se derretía lentamente en las tardes de verano. Sus hombros, marcados por el frío, eran los pilares de una industria que el tiempo, indiferente, convertiría en agua. Todos ellos, y tantos otros, habitan las calles de Hispanoamérica en las páginas amarillas de la historia. Son fantasmas amables de un pasado que aún palpita en las esquinas y cafés, en los relatos de los viejos y en las páginas de los libros que ya no se leen. Estos trabajos, arrancados de la realidad por la implacable mano de Cronos, viven ahora en la literatura, recordatorios poéticos de un mundo donde la humanidad y el oficio estaban inextricablemente unidos, y nos enseñan que, así como el futuro devora ciertas certezas, la memoria puede convertirse en refugio de aquellos que no queremos perder. ¿Por qué esto? Porque también tenemos que reflexionar sobre los empleos que la inteligencia artificial dejará y los nuevos que creará. La historia de Torre es la evolución de mi desarrollo profesional y de las otras cuestiones que hemos tenido la oportunidad de crear previamente. Con Tania creamos Voice 1, 2, 3 en el 2003. Voice 1, 2, 3 fue la primera plataforma para hacer casting de locutores, ¿sí? Las voces que uno oye en radio, televisión, etc. Esa plataforma le fue bien relativamente rápido, bastante rápido. Se volvió el sitio donde todo el mundo en Estados Unidos iba a hacer casting de voces y los locutores iban a conseguir trabajo. Pero de hecho le fue tan bien que empezó a tener un problema significativo, y había llamadas de casting que recibían más de 1,000 audiciones. Es la cara que tú haces, sí, o sea, terrible, pero ya voy a un punto en referencia a eso. Y claro, es terrible porque, primero, nadie se va a poner a escuchar 1,000 audiciones. Una audición toma más o menos 30 segundos. Si haces la matemática, si eso da un día completo escuchando para escoger la voz. Entonces, un montón de tiempo para la persona que está haciendo la selección. Pero peor para los locutores, para los profesionales de la voz, porque eso implica que tienen que mandar 1,000 audiciones para, en promedio, ganarse un trabajo. No tiene sentido hacer algo así por el estilo. Y fue cuando hicimos una apuesta radical, súper controversial en su momento, pero radical, y vamos a hacer un algoritmo que replica el trabajo que haría un director de casting. Y claro, la gente en un principio dijo, no, el director de casting es imposible, hay un trabajo subjetivo, hay un trabajo artístico, vamos a intentar. Y efectivamente fue difícil, nos tomó más de un año crear la primera versión, 2 años haberla estabilizado, pero logramos hacer algo que no solo hacía el trabajo de un director de casting en términos de automáticamente seleccionar las mejores 10 o mejores 20 voces y mandarlas al cliente, sino que lo resultó haciendo mucho más rápido. Antes de SmartCast se llama de hecho, no se llamaba, ya no lo llaman así. Antes de SmartCast, un director de casting cobraba por ahí unos $3,000 por hacer una llamada de casting. Le tomaba por lo menos una semana
conseguirte las voces y mandarte ese paquete de las mejores 10 o mejores 20 para que tú las escucharas. La alternativa hasta ese momento, que había sido hace 2, 3 años, era Voice 1, 2, 3, donde podías hacerlo, pero entonces tenías que escuchar 1000 audiciones para poder escoger la mejor. Entonces, pero cuando salió esto, resultamos haciendo el trabajo que hace un director de casting, no en una semana, sino en 3 horas. Y no cobrábamos $3,000, lo ofrecíamos 100% gratis. Entonces, claro, eso revolucionó drásticamente la industria. Y sí, en un principio un montón de gente que dice, no, pero las voces no son tan buenas. Hicimos lo que llaman en inglés blind tests, test a ciegas, y empezamos a demostrar de a poquitos cómo nuestro algoritmo no solo hacía el trabajo de un director de casting, sino que lo hacía mejor a la hora de determinar cuáles eran las voces que debíamos escoger. Entonces, eso le permitió a Voice 1, 2, 3 seguir creciendo. Es un negocio que finalmente lo vendimos hace 3 años, en el 2021. Le cambió la vida a un montón de gente. Era súper motivador. Nosotros lo empezamos cuando estábamos viviendo en Miami con Tania, nos mudamos a New York y repentinamente cuando caminábamos en New York, a veces nos paraba la gente y decía, ¿ustedes son Alex, Tania? ¡Wow! Yo soy un locutor en Voice 1, 2, 3, pues en inglés, ¿no? I'm a voice actor en Voice 1, 2, 3. Ustedes me cambiaron la vida. Yo vivo en Ohio, estoy visitando aquí New York, pero gracias a ustedes pude empezar mi carrera de locución y empezar a ganar trabajos. Entonces empezamos a visualizar cómo el uso de tecnología podía radicalmente cambiar la vida a las personas de una forma positiva y una forma sistemática, y de ahí empezó a crecer más y más, continuó creciendo más y más mi pasión en términos de ayudar a la gente a conseguir trabajos. Años después, 2018, después de haber creado otro par de compañías, algunas que les fue bastante bien, algunas que no les fue bastante bien, empiezo a visualizar, acercarme mucho más a la industria de reclutamiento, pues conseguir talento. O sea, para mí hay un framework, es PPP, o en inglés PPP, y es People, Product, Profits, ¿sí? Y la traducción es gente, producto y ganancias, ¿sí? Y todo empieza con la gente. O sea, para mí el proceso más importante que tiene una compañía es el proceso de encontrar gente. Porque una compañía es gente. Sí, eso, o sea, mira, tú ves Apple, Google, Amazon, etcétera, cada una vende una cuestión completamente diferente, ¿sí? O ves una compañía de buses o un restaurante, etcétera. Pero ¿qué tienen en común todas? Todas tienen gente, o sea, es el DNA de toda compañía, es la gente que tiene. Y si tienes buena gente, vas a poder hacer un buen producto, hacer un buen servicio, y si haces un buen producto, un buen servicio, vas a poder tener ganancias. Entonces yo me obsesioné con la idea, y en mis compañías previas, este proceso de cómo encontrar las mejores personas se volvió algo muy sistemático, muy organizado, pero lastimosamente algo pues que tenía que ser muy, muy manual. Y ahí es cuando estaba identificando cuál iba a ser mi siguiente paso profesional, caí en cuenta que había una oportunidad gigante de reinventarse sistemáticamente la forma en que hoy en día hacemos reclutamiento. A mí me gustan las preguntas de principios fundamentales que Elon Musk ha popularizado, y una de esas preguntas es, si uno pudiera reinventarse X de cero hoy en día, ¿cómo sería? Y al tema de reclutamiento, si yo me pudiera reinventar el reclutamiento de cero hoy en día, ¿cómo funcionaría? Caí en cuenta que la respuesta luciría muy diferente a cómo hoy en día funciona el reclutamiento, y que si hacíamos de eso una realidad, íbamos a poder impactar positivamente miles de millones de personas en su carrera profesional. Y por eso fue que decidí meterme de cabeza en Torre, porque visualicé que era la oportunidad profesional que tenía, en la cual iba a poder dejar más impacto en la mayor cantidad de personas. Y aunque económicamente, afortunadamente, no es algo que necesitaba hacer para poder tener cierta paz mental financiera por los éxitos que hemos tenido previamente, sí caí en cuenta también que la apuesta iba a ser tan ambiciosa que se requería que un emprendedor con experiencia y con acceso a una cantidad significativa de recursos la hiciera para que pudiera tener una viabilidad en el futuro. Y lo digo porque eso implica el desarrollo de mucha tecnología. Y tu fundador de compañía tech tradicional en sus 20s
no tiene la experticia de desarrollar tecnología así ni la credibilidad para ir a levantar los 18 millones de dólares que nosotros nos tocó levantar para crear la primer versión de nuestra plataforma. Esto no es solo es algo en donde puedo tener mucho impacto, sino es algo que debo hacer para devolverle a la sociedad por lo menos una partecita de todo lo que la sociedad me ha dado a mí durante mi vida. ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas y sobre todo trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. Imagina el efecto mariposa de compartir este episodio. Al pasar la voz a alguien que conoces, puede ser el catalizador de un cambio profundo en la vida de alguien más. Piensa en esa persona, alguien que como tú está listo para crecer y evolucionar. Compartir este episodio con ella no es solo un acto de generosidad, es un paso hacia la construcción de una comunidad más fuerte y unida. Únete a nosotros y sé parte de la vanguardia del cambio en el mundo laboral. Te puedes suscribir en LinkedIn buscando Hackers del Talento para descubrir diariamente aprendizajes del mundo del trabajo. Además, si ingresas a nuestra página web hackersdeltalento.com, te esperará nuestro newsletter Cartas al Talento, lleno de hacks y reflexiones semanales. Y recuerda, cada pequeña acción cuenta. Al unirte a nosotros, más que escuchar un podcast, estás activando un movimiento. Estás formando parte de una transformación global. Estamos aquí, listos para avanzar. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te sumas a nuestra misión de transformar el mundo laboral en un lugar donde todos podemos prosperar? Pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. Recuerden las 3 P's: People, Product y Profit. Personas, producto y ganancias. Por cierto, en el rol que tú desempeñas, en el área en la que estés en tu compañía, si pudieras crearla de cero, de nuevo, tuvieras enfrente de tu tablero un lienzo en blanco, ¿cómo lo harías? ¿Cómo realmente transformarías eso en lo que haces hoy día a día, en lo que te desempeñas? ¿Qué procesos? ¿Qué acciones? ¿Qué nuevas herramientas incluirías? ¿Qué cosas dejarías? ¿Y qué estrategias de alto impacto tendrías? Y por supuesto, ¿a quién y cómo involucrarías? Pues esto me lleva a entender la visión de Torre. La verdad, la visión no ha cambiado tanto, y aunque esto empezó en el 2018 como idea, realmente lo que es Torre empezó fue en el 2019, porque pues tocó alinear muchas cuestiones para poder empezar a trabajar en esto de cabeza. Pero la visión no ha cambiado drásticamente. De hecho, la visión no ha cambiado. La visión es muy por el estilo lo que era antes. Tal vez lo que ha cambiado es la forma en que explicamos la idea, porque el mercado, gracias a ChatGPT, durante el último año se abrió significativamente la idea de inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Que tal cual tú lo dices, inteligencia artificial no es nuevo. O sea, la popularización de cierto tipo de inteligencia artificial es lo que ha pasado recientemente. Pero hubo muchas compañías durante finales de la primera década de los 2000, principios de la segunda década de los años 2000, que empezaron a ofrecer cuestiones de AI y la mayoría era humo para todos los procesos de reclutamiento y cuestiones así por el estilo. Y ese humo resultó generando una mala reputación por en la inteligencia artificial. Entonces, claro, cuando nosotros de hecho no usábamos la palabra inteligencia artificial en Torre, a la hora de explicar Torre, porque tenía una perspectiva negativa. Hoy en día es diferente. Hoy en día la gente visualiza cómo inteligencia artificial puede ayudar y por consiguiente nuestro pitch ha cambiado, aunque el core de la idea sigue siendo el mismo. Entonces, ¿cuál es el core de la idea? Nosotros empezamos identificando cuáles son todos los factores que toca tener en cuenta para poder predecir si un candidato va a ser un buen match en una oportunidad de una vacante en una compañía, en un equipo y con un líder. Porque no solo se trata de el candidato y la vacante. El contexto completo incluye el equipo con el que la persona va a trabajar. Identificamos 112 factores diferentes. Eso fue cientos de conversaciones con reclutadores, con hiring managers, con jefes, con un montón de personas. Y también a decenas a miles. Ya para el día de hoy, decenas de miles, pero en principio a miles de candidatos les preguntamos qué es importante para ti. Y con esa información aprendimos un montón de cosas. La primera es
aquí te hago una pregunta, ¿sabes cuál es el factor más que más tiende a ser rankeado como el factor más importante que una compañía tiene en cuenta, que un reclutador o un hiring manager tiene en cuenta a la hora de determinar si un candidato es bueno o no? Hay cientos, pero hay uno que es el más común relacionado, es actitud, la actitud del candidato. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una hoja de vida y dijiste, uy, me encanta la actitud de esta persona? Nunca. Sí, pero eso denota el problema tan grande de cómo funciona el reclutamiento hoy en día. Y está basado en procesos, en herramientas e insumos que no llenan la necesidad que estamos buscando. Por eso es que eventualmente toca tener entrevistas con el candidato para detectar la actitud. Pero si la actitud es el factor más importante, ¿por qué no empiezas identificando la actitud de la persona antes de que le pidas el resto? Una pausa aquí. Quiero explicarte el concepto, como lo he entendido, de actitud. Imagínate que cada mañana te despiertas, te equipas con una mochila invisible, con una maleta. En ella no cargas piedras ni libros, sino algo mucho más esencial, tu actitud. ¿Y sabías que puedes elegir qué meter en ella? Así es. Cada día tienes la oportunidad de llenarla de optimismo, resiliencia, curiosidad y alinearlo con tus valores más queridos. Quiero que pienses en un momento en la actitud como un compañero fiel, una compañera fiel que en medio de una tormenta te ofrece un paraguas o te anima a bailar bajo la lluvia. Si la cultivas con cariño, te encontrarás creando arcoíris, bienestar, donde otros solo ven nubes grises. Así que al igual que el ejercicio fortalece los músculos, trabajar diariamente de tu actitud fortalece tu espíritu, te prepara para esos maratones inesperados de la vida. Y lo más divertido de todo, te convierte en el héroe de tu propia historia de superación. Te quiero invitar, hacker, a que elijas sabiamente lo que pones en tu mochila hoy y todos los días. Ahora sí, sigamos con la historia y entendamos todos los diferentes tipos de inteligencia artificial que usan. Eso sí, toca cuaderno y ir anotando porque son bastante novedosos. Lo que caímos en cuenta es que la hoja de vida, para empezar, no tenía sino una pequeña cantidad de esos 112 factores que tocaba tener en mente. Y ahí fue que visualizamos, tenemos que crear un sistema que pueda capturar toda esta información sistemáticamente, que pueda analizarla, que pueda validarla, que pueda empatarla, determinar si hay un match o no, y si hay un match, que pueda predecir las probabilidades que la persona va a ser un buen match, y después todos los candidatos, rankearlos para predecir este es el que va a ser mejor. Un montón de tecnología para poder hacer eso. Esto no es algo que vamos a poder hacer con nuestros propios recursos en un corto periodo de tiempo. Este es un proyecto que va a requerir una buena cantidad de años y va a requerir una buena cantidad de capital porque vamos a necesitar un equipo de unas 60 personas entre desarrolladores de software, ingenieros de datos, científicos de datos, etcétera, para poder llegar allá. Entonces, lo primero que hice fue ir a buscar capital y también validar que la idea no era tan loca con personas que habían hecho cuestiones muy, muy impresionantes previamente. Entonces, ahí fue que resultamos completando esa ronda de inversión de $18 millones. Trajimos gran parte de nuestro capital, pero también gran parte capital de algunos de los inversionistas que pusieron dinero en SpaceX, algunos de los inversionistas que pusieron dinero en Pinterest, ejecutivos de Apple, ejecutivos de Amazon, gente que entiende este tipo de visiones, este tipo de cambios radicales y que están dispuestos a apostarles a cuestiones de múltiples años. Y con eso, armar equipo y sentarnos a trabajar en crear esto. Ahora, sí, nosotros usamos un montón de inteligencia artificial, pero algo que es importante aclarar es que aunque usamos mucha inteligencia artificial, no es solamente la inteligencia artificial que se ha popularizado recientemente, ChatGPT. ¿Sí? ChatGPT es como puedo chatear con alguien. Hay muchos más tipos de inteligencia artificial y nosotros usamos 9 diferentes tipos basado en diferentes factores. Entonces, por ejemplo, ¿cómo determinamos si tú eres un match basado en tu ubicación o no? Eso utiliza cierto tipo de inteligencia artificial. ¿Cómo determinamos si eres un match o no? O cómo te comparas con otros candidatos basado en tu reputación y en tu red de contactos. Eso también tiene un tipo de inteligencia artificial diferente. Y al final combinamos todo eso para poder predecir, sí, ¿eres bueno o no? ¿Vas a ser potencialmente bueno acá o no con este índice de certeza? Ahora, lo que se ha popularizado recientemente con ChatGPT, y aquí para completar la larga respuesta a tu pregunta, es la posibilidad de chatear con tecnología.
Sí, es unas cosas muy lindas de ChatGPT. Yo puedo interactuar con tecnología como interactúo con otra persona. Eso es algo que desde el 2017 visualizamos que iba a existir. El paper, el document, el research sobre el cual se creó lo que hoy en día es ChatGPT fue un paper que publicó Google en el 2017 y fue en ese momento revolucionario. Desde un principio nosotros sabíamos que en algún momento íbamos a tener la oportunidad de permitir que toda esta tecnología que estábamos creando, nuestros usuarios pudieran usarla no solo a través de nuestro website, sino que también iban a poder chatear con un agente para poder aprovechar todo este tipo de tecnología. Y afortunadamente, OpenAI lanzó ya este tipo de tecnología para que pudiera ser utilizada en noviembre del 2022 y es lo que nos ha permitido añadir ese último nivel de AI que estábamos nosotros esperando añadir a la plataforma para poder hacerlo interactivo. Entonces, ¿qué es lo que estamos hoy en día trabajando? En crear desde la perspectiva del usuario reclutadores autónomos que se manejan ellos mismos basados en inteligencia artificial. Es decir, para los candidatos, un reclutador personal que está constantemente buscándote trabajo, ayudándote a postularte a diferentes ofertas de empleo, postulándose por ti y que sabe muy bien quién eres tú, qué te gusta, qué no te gusta, en dónde eres fuerte, en dónde eres competitivo. Y para las compañías, reclutadores que hacen el trabajo que haría un psicólogo, como lo llamamos en Colombia y Latinoamérica, o un reclutador, pero lo hace más rápido, lo hace mucho más acertadamente, sin discriminación, sin subjetividad y a una fracción del costo del que lo haría una persona. Entonces, eso es lo que cambió, el pitch. Hoy en día nos queda mucho más fácil explicar ese pitch versus el pitch previo, que el pitch previo era, nosotros queremos tecnología que automatiza reclutamiento y encontrar trabajo. Pero sí, eso como luce. Hoy en día nosotros creamos reclutadores autónomos que usan inteligencia artificial. La gente entiende mucho más de lo que entendía con el pitch previo. Ese es el cambio más radical que hemos tenido. Y en términos de etapas, 4 años desarrollando la tecnología. Hemos corrido miles de pilotos con cientos de compañías, más de 1 millón de candidatos como parte de esos pilotos. Y finalmente llegamos a beta el mes anterior. Y ya con beta, obviamente muchos de esos pilotos, los resultados no fueron positivos, que estábamos aprendiendo, algunos de ellos sí les fue bien. Entonces ya en beta, ya sabiendo que podemos entregar una buena experiencia, es que estamos empezando a sistemáticamente escalar torre para que las compañías lo puedan utilizar y los candidatos también lo puedan utilizar. Profundicemos sobre el área de people, de talento. Hablemos sobre cómo ve un emprendedor esta área desde afuera, desde la tribuna. El área de recursos humanos es responsable de muchas cuestiones y depende de la compañía. El área de reclutamiento como tal es un área en donde creo que hay una oportunidad gigante de tecnología. En el área de recursos humanos, de hecho, hemos visto cambios significativos todos los años, ¿sí? O sea, estamos usando Zoom en este momento. Hoy en día un montón de compañías usan Zoom o Google Meet o cualquier otra herramienta para tener interacciones. Y eso pues son herramientas que finalmente recursos humanos trae o recursos humanos maneja o administra o ayuda a que haya una buena cultura de trabajo para que la puedan utilizar. Como usar email, etcétera, etcétera. O sea, recursos humanos ha tenido la oportunidad de usar, manejar o adaptar un montón de tecnologías durante los últimos años para hacer mejor y mejor un equipo y la cultura de un equipo. KPIs o OKRs, que son frameworks de management, lo que quieras imaginar. Pero una de las cosas más sorprendentes que hay es que el reclutamiento, por el contrario, es una de las áreas en donde menos innovación tecnológica ha habido. Agarra tú una compañía y migra en el tiempo, agarra una máquina del tiempo y ve a una compañía hace 80 años y mira cómo reclutaban. Y es súper parecido a cómo reclutaban hoy en día. O sea, tú agarras un reclutador de una compañía hace 80 años y lo pones a trabajar hoy en día en una compañía y lo único que tiene que aprender es usar una computadora, pero el resto del proceso de reclutamiento es idéntico. Vamos a ver hojas de vida, vamos a hablar con algunas personas, los vamos a llamar, vamos a entrevistarlos, vamos a ver si les damos el trabajo o no, ¿sí? Haz tú eso en cualquier otra profesión y una persona que tiene una profesión hace 80 años hoy en día no sabría cómo moverse, o sea, tiene que estudiar 3 o 4 años solo para entender qué carajo es lo que tiene que hacer.
hace 80 años, 100 años, un candidato, la forma en que se postulaba es que agarraba su hoja de vida, que lucía muy parecida hace 80, 100 años a como luce hoy en día, la llevaba por correo, perdón, la llevaba en persona a un trabajo, a veces la mandaba por correo, eventualmente la podía mandar por fax también, pero pues, qué cambio. Y los reclutadores revisaban hojas de vida, miraban quién tenían cuál les llamaba la atención. Y hablaban con unos y entrevistaban a otros. Cuando hoy en día tenemos internet, cuando hoy en día tenemos ChatGPT, cuando hoy en día tenemos mobile phones, cuando tenemos tanta tecnología, es ridículo que sigamos reclutando personas como reclutábamos personas hace 80 años. Y de hecho, es una de las áreas donde me entristece no solo desde la perspectiva de las compañías, sino desde la perspectiva de los candidatos. Mira, aquí en Silicon Valley hay decenas de miles de ingenieros trabajando en algoritmos que mejoran las probabilidades de que la pieza de publicidad que veas en la siguiente página, hagas clic en ella o no. Y a pesar de que eso lo estamos haciendo, hoy en día, 90% de las personas que se postulan a un trabajo, en todo el mundo, en Estados Unidos, en Colombia, Latinoamérica, en Asia, en donde sea, nunca se enteran por qué carajos no fueron contratados. Están postulándose a un hoyo negro, nunca reciben feedback. Y eso para mí es terrible para la raza humana, o sea, para dejar a la gente ciega en ese proceso cuando podrían aprender tanto de postularse a algo y saber por qué fueron buenos, por qué no fueron buenos y de esa manera mejorar, es algo que creo que se puede hacer y es una de las obsesiones que nosotros tenemos con Torre, de hecho. Pero bueno, me salí de la pregunta que me estabas haciendo. Hay muchas oportunidades para mejorar los procesos de reclutamiento y en gran parte pero requieren automatización. Porque entiendo, el trabajo de un reclutador no es fácil. El trabajo de un reclutador no es fácil porque los mejores reclutadores son reclutadores que dependen mucho de la intuición, porque hay tantos factores que toca tener en cuenta que no pueden consciente y explícitamente analizar cada uno de esos factores. Entonces tienen que desarrollar una intuición y conforme mejor desarrollan la intuición, mejores reclutadores se vuelven. El problema es que la intuición se equivoca a veces. El problema es que la intuición no escala. Tú no puedes enseñar la intuición a otra persona, ¿sí? Entonces eso hace que las áreas de reclutamiento pues simplemente no puedan escalar bien y como hablábamos anteriormente, si no traes buena gente, pues no vas a poder crear buenos productos y servicios y después pues eso te va a afectar significativamente las ganancias de la compañía. Ahora, hay un montón de compañías que ofrecen herramientas de reclutamiento que, oye, ven y te hago un pre-screening de las hojas de vida y te muestro solo las mejores hojas de vida en un principio. O ven y analizo la entrevista con inteligencia artificial y te digo si esta persona tiene la personalidad que tú necesitas o no. O ven y te mando un montón de correos automáticamente, un montón de mensajes por WhatsApp automáticamente a candidatos pretendiendo que eres tú con inteligencia artificial. El problema de eso es que la mayoría son pañitos de agua tibia sobre un problema que es mucho más grande y es cómo puedes tú sistemáticamente analizar toda esa información. Y por eso es que el acercamiento de Torre es relativamente radical, porque tú no puedes, básicamente la mayoría de las herramientas que hay afuera lo que están haciendo es crear caballos más rápidos, ¿sí? Pero no, toca crear el carro, ¿sí? Toca, sí, como decía, como le atribuyen a Henry Ford, que realmente no lo dijo, pero le atribuyen a Henry Ford. Si yo le hubiera preguntado a la gente qué querían, me hubieran dicho caballos más rápidos. Y la mayoría de las soluciones que hay afuera de eso te dan un caballo más rápido. Pero si tú quieres realmente hacer que las cosas funcionen sistemáticamente mejor, tienes que reinventarte el ecosistema y es de lo que nosotros estamos haciendo. Hay una película fascinante con Brad Pitt, que parte incluso de un libro, que seguro han visto, que cuenta la historia de cómo un equipo de béisbol con bajo presupuesto cambia la historia del deporte y logra resultados extraordinarios. En el mundo de las empresas, el éxito de compañías como Amazon, como la empresa de farmacias CVS o empresas de retail, está en el uso de los datos para tomar decisiones, conectar con el consumidor y entender lo que realmente se necesita. Tal cual, tal cual. Pero ojo que es interesante, o sea, béisbol, básquetbol, la mayoría de los deportes utilizan muchos datos y son muy sistemáticos a la hora de determinar quién es un mejor jugador que otros, ¿sí? Y eso no se ve en los departamentos de recursos humanos de las compañías. Sigue siendo netamente subjetivo. Y ya ha sido demostrado que utilizar una forma científica, data-driven, es decir, enfocada en datos, permite crear mejores equipos. Y pues en cierta medida sí, eso es lo que estamos apostándole. ¿Cómo uno no va a hablar con Alex del futuro? ¿Cómo lo está viendo?
Pues ya creo que te conté un poco el futuro del reclutamiento para dónde creo que va, pero aparte de eso, creo que vamos a seguir viendo cada vez más y más especialización de roles, o sea, gente especializada en temas muy, muy particulares, que va a hacer que encontrar esos candidatos sea cada vez más difícil sin que uses cierto tipo de automatización para identificarlos. Y eso es una tendencia que va a seguir con la raza humana. O sea, hace 500 años teníamos 50 profesiones. Hoy en día, ¿cuántas tenemos? Sí. Nosotros tenemos un grafo de habilidades, de skills, que crece más o menos 4 o 5 skills por día. O sea, 4 o 5 veces al día hay nuevas habilidades que se inventó la raza humana que toca estar mapeando para poder tener ese grafo actualizado. Eso es una tendencia. Otra tendencia fuerte creo que va a ser el trabajo remoto. Sé que muchas compañías están diciendo, no, voy a volver a trabajo híbrido, voy a volver a trabajo de oficina después de que la pandemia pasó. Y eso era de esperar, pero la realidad es que si quieres el mejor talento hoy en día a nivel global, tienes que pensar global, tienes que pensar remoto. No puedes pretender que las mejores personas para tu compañía van a estar, volviendo al ejemplo del equipo de béisbol. ¿Sí? ¿Cuáles son las probabilidades que los mejores jugadores de béisbol están en el barrio donde tú vives? No, tienes que ir a contratar a las personas en todo el país, sí, o las traes de otros países. Pues la mayoría de los jugadores no la mayoría, una buena cantidad de jugadores de béisbol aquí en Estados Unidos vienen de fuera de Estados Unidos, sí, porque están contratando a los mejores, sí. Pues no puedes esperar que la mayoría del mejor talento que tú buscas va a estar justo en la ciudad donde tú estás, sí, y el trabajo remoto cada vez va a ser más popular por eso. Y hay un área en donde, ahí yo te digo, mira, la verdad, no sé, no tengo ni idea, es el balance entre inteligencia artificial y salarios universales para todo el mundo, hacia dónde va a llevar la raza humana. Porque cada vez más y más la tecnología permite que haya productividad y que haya productividad netamente automatizada. Entonces, creo que pues cada vez hay más riqueza para distribuir y la gente tiene que trabajar menos para tener acceso a esa riqueza. Sé que es difícil verlo cuando uno solo se fija en el día a día, pero si uno se fija la cantidad de cosas a las que alguien tenía acceso hace 100 años versus ahorita es un montón con mucho menos cantidad de dinero. Entonces, ¿cómo va a influenciar eso las ganas que las personas tienen de trabajar y la necesidad de trabajadores que van a tener las compañías? Es súper difícil de predecir, pero definitivamente va a haber un impacto gigante en ese aspecto. Y bueno, y si hay esa gran parte del trabajo en forma automatizada, vamos a seguir generando nuevos trabajos que no pueden ser hechos por AI. Ojalá, sí, pero es súper difícil saber qué es lo que va a ocurrir. Entonces, ahí alguien decía que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Entonces, creo que ahí lo que nosotros estamos haciendo es por lo menos intentar crear el futuro en la parte de reclutamiento. Así que te pregunto, ¿crees que habrá un futuro con un salario básico universal? Quiero que cierres los ojos y que imagines un experimento. Un poco como una cápsula del tiempo, pero en lugar de objetos, encapsulamos una idea. El salario básico universal. Finlandia, ese país de auroras boreales y bosques interminables, lo hizo realidad, impactando 2.000 ciudadanos participantes de lo que yo llamaría un juego social único. Con una sonrisa y con un sobre de 560 euros al mes les dijeron, vamos a probar algo nuevo. ¿Y qué historia les trajo al final? Los finlandeses, conocidos por su amor al sauna y al bienestar, mostraron algo sorprendente. La gente estaba más feliz, menos estresada y más saludable. Recibían todos los meses esos 560 euros. Y aunque no hubo trompetas anunciando un gran aumento en el empleo, el escenario de los días de trabajo no cambió mucho. El grupo del salario básico universal trabajó solo 6 días más en el segundo año, lo cual es como añadir una semana extra de vacaciones pagadas, pero no necesariamente una revolución laboral. Mientras algunas agoreras temían que el salario básico universal fomentara una cultura del sofá, de maratones de series, lo que la orquesta de datos finlandeses tocó fue una melodía diferente. No es que la gente trabajara menos, es que se preocupaba menos, se estresaba menos. Así que una de las preguntas es, ¿podría ser que el salario básico universal no solo sea un cheque en el correo, sino también una pastilla contra la ansiedad de la vida moderna? Pues en la trama de la vida real aún estamos recogiendo las páginas para completar este cuento. Las primeras líneas sugieren algo más que dinero, sugieren un cambio en la narrativa de cómo valoramos el trabajo, la felicidad, la familia y la salud. Es una historia de experimentos, de valentía económica y quizás un vislumbre del próximo capítulo del libro del futuro del trabajo. Bueno, ahora pensemos en el futuro.
pensemos en carreras diferentes, como por ejemplo especialista en ética de inteligencia artificial, ingeniero de cambio climático, terapeuta de realidad virtual, consultor de automatización del hogar, especialista en salud digital, analista de datos genómicos, gestor de biotecnologías agrícolas, oficial de seguridad de la información cuántica, diseñador de vehículos autónomos. Prompt engineering. Eso no existía hace un año. O sea, si tú hace 2 años le hubieras dicho a alguien, quiero ser prompt engineering cuando crezca, te dicen, ¿qué? ¿De qué estás hablando? No entiendo. Hoy en día es una de las profesiones que está creciendo más rápido, que es la forma en que tú programas GPT o programas similares a GPT para que respondan cuestiones. Fascinante. Los mejores ingenieros que he visto haciendo eso no son desarrolladores de software, sino ingenieros industriales. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, profesiones nuevas constantemente todo el tiempo. O sea, lo que sea es que, sobre todo para las personas que tienen mentes abiertas, están dispuestas a aprender de nuevas tecnologías, las oportunidades van a ser inmensas y el futuro es definitivamente súper apasionado. Para lo que nosotros hacemos, sí, nosotros reemplazamos el trabajo del reclutador tradicional, del reclutador artesanal, pero estamos abriendo las puertas a que los reclutadores se vuelvan programáticos, que en vez de ellos mismos hacer el reclutamiento, se vuelvan managers de herramientas que automáticamente hacen el reclutamiento, ¿sí? Lo cual es un nivel profesional más arriba, lo cual también demanda salarios más altos, y para los que aprendan de eso y lo sepan hacer bien, pues les va a ir mucho mejor profesionalmente hablando. Y creo que eso aplica casi que a todas las profesiones que hoy en día existen. ¿Te imaginas que en este momento te pidan un reporte del clima laboral y el desempeño de todo tu equipo? Esto ya no tiene que ser complicado. Creana es la plataforma de gestión y desarrollo de talento que ayuda a crear y descargar reportes dinámicos y mucho más en solo minutos. En Creana lo hacemos simple. Para cerrar el episodio, una invitación. Pues sé que la audiencia tuya en gran parte pueden ser usuarios de Torre. Tal vez la invitación es que, como lo mencioné en un momento, la mejor forma de predecir el futuro es creándola. Pues invitarlos a que no solo usen Torre, sino que ayuden a la creación de Torre. A nosotros nos encanta escuchar a nuestros usuarios, nos encanta entender sus perspectivas, entender sus ideas y aplicarlas. Entonces invitarlos a que si quieren ser parte de la creación de ese futuro, usando Torre y abriendo su boca, siendo en inglés loud, siendo ruidosos con sus comentarios, ¿sí? Nos ayuden a crear ese futuro, que influencien la creación de ese futuro. Estamos lejos de ser perfectos. Nuestro objetivo no es pretender que estamos en lo correcto. Lo que nosotros estamos buscando es identificar qué es lo correcto y hacer eso que es correcto. Y pues con la ayuda de ustedes creo que lo vamos a poder hacer. Gracias, Alex, por este espacio, por generar un pensamiento disruptivo, diferente, que necesitamos para hacer del humano algo increíble en América Latina. Acá, mis 3 hacks. 1. Nosotros y solo nosotros somos los responsables de crear el futuro. Hagámoslo más humano. 2. El poder impacto de talento humano de People está bien, pero puede ser aún mayor y tú tienes la clave. Y 3. Recuerda la fórmula de las 3 P's: People, Product y Profit, porque ahí ganamos en el juego del talento. Hasta un siguiente episodio, sigamos hackeando el talento y creemos un futuro más humano.